Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Juan Amaro y soy un consultor científico de Brain Support y este video es una suerte de complemento de la capacitación presencial que van a tener próximamente, particularmente referido al NIRSport 2. Esta presentación yo quisiera dividirla en tres grandes partes. En primer lugar, quiero hablarles un poco de qué vendría a ser el NIRS en general, en qué consiste este tipo de esta técnica. Luego hablar de un poco de las características del NIRS Sport 2, así como su configuración de manera complementaria. Por supuesto, esto va a ser un poco mejor si es que lo realizan de manera presencial. Sin embargo, quiero dar un poco de comentarles un poco en qué consiste. Y por último, las aplicaciones, es decir, en qué contextos experimentales en neurociencia es posible utilizar esta técnica. Para comenzar, el NIRS o el FNIRS se llama así porque es una sigla que resume Functional Near Infrared Spectroscopy, lo que vendría a ser una espectroscopía realizada mediante luz infrarroja cercana. Para entender cómo funciona el NIRS es necesario tener una pequeña referencia respecto de cómo funcionan las diferentes técnicas en el mundo de la neurociencia y sobre todo en neurociencias cognitivas. Vamos a entender que existen dos conjuntos de técnicas en función del tipo de señal referida del cerebro que vamos a registrar. Por un lado tenemos las técnicas que registran la actividad eléctrica, en las cuales vamos a identificar, por ejemplo, el electroencefalograma, que es una de las más conocidas, el electrocorticograma o el registro de campo local, etcétera. Existen diferentes tipos de registro eh, y van cambiando en función de tanto su resolución espacial, temporal y su nivel de invasividad. Por otro lado, tenemos las técnicas que se basan en el registro de la respuesta hemodinámica del cerebro. La premisa es la siguiente: si yo quiero hacer algo, necesito energía para hacerlo. Y si mi cerebro está implicado en alguna tarea, mi cerebro va a requerir mayor energía, la cual solo puede llegar a través de los nutrientes y otros elementos que viajan a través de la sangre, ¿cierto? De manera que eh, este segundo conjunto de técnicas en los cuales vamos a incluir el fMRI, el PET, que se llama la resonancia magnética funcional, y la tomografía por emisión de positrones, también van a incluir el FNIRS, que como indica el nombre, vamos a registrar la actividad del cerebro en función del cambio en la respuesta sanguínea únicamente de la corteza a nivel cortical, es decir, superficial del cerebro, y para ello vamos a utilizar emisión de luz. Hay que saber un par de cosas referidas a la luz, y es que la luz infrarroja puede atravesar determinados tejidos y determinados objetos. Sin embargo, si es que yo coloco un objeto intermedio entre una emisión y una recepción y un receptor de luz infrarroja, en general de luz también, van a haber ciertos componentes de esas de luz que se van a perder al atravesar por determinados tejidos. Y en función de cómo cambia la luz desde la emisión hasta su recepción, yo puedo determinar qué propiedades, cuáles son las características que contiene eh, el tejido que estoy colocando de manera intermedia. Y el FNIRS se basaría en ese principio para poder determinar qué características o qué componentes de la sangre puedo observar a lo largo del tiempo. El tiempo es importante porque yo puedo esperar que la actividad del cerebro cambie cuando yo realice una tarea en específico. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cambia y van a cambiar ciertos componentes de la sangre en función del consumo energético de dichas regiones. Como podemos ver a la derecha, acá tendríamos una idea de cómo la luz está absorbida a, en función de la frecuencia y en función del componente que estamos observando. De momento, por ejemplo, acá tenemos el agua en verde y vamos a decir que el agua muestra esta curva o que el HHV muestra esta otra curva, etcétera. Lo que necesito que obtengan de esta imagen es que yo puedo saber qué componentes tiene la sangre y a qué frecuencia se van a observar particularmente. Um, y
que eso yo lo puedo determinar en función del cambio de la luz desde la emisión a su recepción. Acá tenemos a la izquierda la estructura básica de lo que sería un canal del FNIRS. Tenemos una fuente de luz, ¿cierto? Y tenemos un receptor de luz, generando esta configuración que se llama banana, porque tiene forma de banana o de plátano. Donde tenemos, ¿cierto?, la emisión de luz y la recepción de luz repetida dos veces. Tenemos un emisor, un receptor, un detector de luz y otro detector de luz. La idea es que yo, en función de la emisión de luz en el detector 1 y en el detector 2, yo pueda ver cómo cambia ese patrón de actividad, y en función de eso yo puedo inferir las características del tejido que estoy registrando, que en este caso vendría a ser un cerebro. Entonces, la idea básica general del FNIRS sería: existe actividad neuronal, ¿sí? Por lo tanto, va a existir un incremento en la demanda metabólica en esa región. Y por lo tanto va a haber un incremento en el flujo sanguíneo. Y esto, a su vez, va a estar vinculado con el cambio, o en este caso, el incremento de la oxihemoglobina y el decremento de la desoxihemoglobina, sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Y en función del tiempo, yo voy a poder ver cómo la oxihemoglobina pintada en rojo en esta curva y la deoxihemoglobina pintada en azul va a ir cambiando en función del tiempo luego de la realización o la presentación o durante la realización de una tarea. Por ejemplo, si yo estoy tocando el piano, las regiones vinculadas con tocar el piano a nivel de corteza van a estar cambiando constantemente. Y ese cambio yo lo puedo perfilar y lo puedo inferir en función del movimiento de la oxi y la desoxihemoglobina. Okay. La segunda parte de esta presentación está mucho más orientada al NIRSport 2, que podemos ver girando acá a la derecha. Como les digo, el NIRSport es un sistema multicanal que permite registrar la actividad hemodinámica a través de cambios en la hemoglobina, que es lo que ya les mencioné. Y que para eso este NIRSport va a utilizar emisiones de luz utilizando LED, generando una solución portable para registrar, bueno, tanto portable como muy fácil de configurar y a la hora de hacer un experimento, que nos va a permitir registrar actividad cerebral. Esto vendría a ser el hardware principal, lo que estaba girando previamente, y quiero comentar que tiene dos caras: una cara frontal, que es donde vamos a encontrar 5 puertos, dos puertos de emisión de luz, sources A, sources B, y dos puertos de detección de luz, sources detectors A, detectors B, y un control de triggers. Este puerto relativo a los triggers es importante, sobre todo si se quiere hacer un experimento en el cual yo presente determinadas imágenes o haya que realizar particulares tareas. Por ejemplo, una imagen, imagínense que yo presento imágenes del set de imágenes emocionales, el IAPS. Yo quisiera ver cómo tenemos una respuesta prefrontal vinculada a la presentación de dichas imágenes. Y el puerto de triggers me va a permitir generar esas marcas temporales durante mi experimento, tanto la presentación de la imagen como la respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto de 1 a 5 qué tan violenta les pareció la imagen que estaban viendo, ese puerto trigger me va a permitir generar o identificar en qué momento temporal nos encontramos. Y por otro lado tengo la otra cara, que la voy a comentar un poquito más adelante. De momento me interesa que sepamos que el NIRSport 2 va a tener fuentes de luz de 8 a 16 permitidos por estos puertos, y asimismo el número de detectores de 8 a 16 que determinados por estos puertos. A su vez puedes realizar registro de 23 a 200 canales. Esto tiene que ver un poco con la idea de que, en comparación con el EEG, por ejemplo, donde uno tiene diferentes canales activos, que ustedes van a verlo en el otro video de ActiveChamp. Un electrodo es un canal
Sin embargo, en este caso, cada optodo de luz y cada optodo de recepción pueden funcionar como referencia entre sí. Al final un canal se va a construir en función de la interacción de más de un optodo, siempre de un emisor y un receptor, y en función de eso yo puedo generar varios canales al mismo tiempo. Y bueno, por último, ya los mencioné que esto va a utilizar optodos que emiten luz a través de LEDs, y que la frecuencia de sampleo es 240 Hz. Esto es importante porque significa que ustedes no van a poder realizar ningún tipo de experimento donde quieran representar una señal que supere estos valores. De hecho, con base en el teorema de Nyquist, ustedes no van a poder realizar ningún tipo de registro que exceda la mitad de esta frecuencia de sampleo. La frecuencia de sampleo tiene que ver con esta idea de cuántas fotos o cuántas, ya imaginémoslo así, cuántas fotos está tomando por segundo mi equipo, mi dispositivo. En este caso son 240 fotos por segundo, lo cual por teorema de Nyquist nos va a permitir únicamente describir hasta fenómenos cuya frecuencia ocurra a la mitad de la frecuencia de sampleo. Eso es un detalle técnico que es importante tener en cuenta, sobre todo a la hora de realizar experimentos, porque yo necesito tener en cuenta hasta qué fenómenos puedo yo representar con el equipo que yo tengo. Por otro lado, tenemos la otra cara, la cara posterior. De aquí me interesa que puedan ver dos cosas. Bueno, tenemos hartos puertos. Por ejemplo, aquí tenemos el puerto para enchufarlo. Es importante mencionar que el módulo del NIRSport 2 es el único módulo, es decir, esto tiene una batería integrada, se carga aquí mismo y este vendría a ser todo el dispositivo que se requiere para realizar cada registro. Tiene un puerto USB para poder conectar al computador en el caso de que se quiera realizar algún tipo de análisis o la calibración de los optodos. Y por otro lado tiene estos puertos que llamamos extensión B y extensión A. ¿Para qué sirven estos? Estos son muy importantes a la hora de hablar de una configuración que se puede generar con el NIRSport, el cual yo puedo, mediante más de un módulo, por ejemplo, imagínense que tuviera dos módulos, o tres módulos, o cuatro módulos, yo los voy a poder conectar de manera tándem, permitiendo configuraciones de dual tandem con dos sistemas, tri tandem con tres sistemas, o quad tandem con cuatro sistemas. En forma de cascada yo voy a poder conectar más de un NIRS, más de un módulo, más de uno de estos módulos, para generar un registro mejor, o que me permita, por ejemplo, registrar más de un sujeto al mismo tiempo en el caso de que quisiera hacer, por ejemplo, un experimento colectivo. Y es importante mencionar que en el sistema dual el detector del sistema 1 registra la luz del sistema 1 y del sistema 2, y asimismo el sistema 2, de manera que no es únicamente dos NIRS por separado funcionando al mismo tiempo, sino que cuando yo los conecto a ambos juntos, ambos están registrando ambas señales. Otra diferencia que van a poder encontrar entre el NIRSport 1 y el NIRSport 2 es los optodos. Los optodos, en el caso del NIRSport 2, van a ser duales, es decir, cada uno de ellos va a tener dos ampolletas LED que van a permitir una doble emisión de luz y a su vez una doble recepción de luz, en el caso de los detectores. Eso nos va a permitir generar un registro de mejor resolución al tener mucho mayor área de registro, como pueden ver aquí. En el sensor, bueno, en un sensor único, no tenemos solamente un single tip, es decir, una sola patita que vamos a colocar en los grommets, que vendrían a ser los hoyos que va a tener la gorra, que voy a hablar en 2 segundos más. Pero el punto es que voy a mejorar el registro al tener yo más área de emisión y mayor área de recepción de luz. Bueno, esta vendría a ser, ¿cierto?, la gorra en donde se colocan los diferentes optodos para generar diferentes configuraciones en función del experimento que yo quiera realizar. Eh, no hay mucho que decir respecto a esto, es bastante similar a lo que ustedes ya pueden saber referido al electroencefalograma, pero vamos a tener una gorra eh, que cubre todo el cuero cabelludo, y yo voy a poder utilizar los optodos en diferentes configuraciones, tanto emisores como receptores, para generar diferentes canales de interés. Sin embargo, existen configuraciones por defecto que vamos a comentar un poquito más adelante. Es importante comentar además que
el NIRS requiere de una gorra para cubrir la gorra que se coloca sobre el cuero cabelludo. Lo que queremos en realidad cubrir vendrían a ser los optodos, porque al igual que en todas las técnicas, toda técnica tiene sus posibles fuentes de interferencia. Por ejemplo, en el caso del electroencefalograma, la luz ambiental, o sea, mejor dicho, la corriente alterna, la oscilación de la corriente alterna, nos genera artefactos en nuestro registro a la hora de experimentar, que dependiendo del país puede estar en 50 o a 60 Hz. Pero por otro lado, en el caso del NIRS, lo que realmente podría contaminar nuestro registro es, por un lado, el flujo natural de la sangre, que eso vendría a ser un artefacto que se genera o que genera la propia técnica. Imagínense que yo respiro muy fuerte o que por alguna razón hay un flujo sanguíneo de sangre, un flujo sanguíneo muy fuerte, muy drástico, un cambio muy drástico durante un registro, eh, pero también la luz ambiental, de manera que la gorra es necesaria para poder cubrir los optodos, sobre todo los optodos de registro, para que la luz emitida y la luz recibida sean únicamente a partir de los optodos que yo estoy utilizando. Para ello existen diferentes tamaños de gorra que están disponibles, y eso va a estar es necesario contemplarlo en función de el tipo de experimento que se quiera realizar, porque los tamaños van a variar, y en función de si quieren hacer, por ejemplo, un experimento con niños, un experimento con adultos, etcétera, van a necesitar diferentes tamaños de gorra. Muy bien. Los gromets. ¿Qué son los gromets? A grandes rasgos vendrían a ser los agujeros que tiene la gorra que se coloca sobre el cuero cabelludo, la primera, donde vamos a colocar los electrodos, y vendrían a ser el dispositivo que nos permite fijar los óptodos al cuero cabelludo. Y van a existir de dos tipos: los estándar, que son simplemente la estructura que fija el óptodo, como pueden mirar en la foto de la izquierda, pero también tenemos los Spring Load Gromets, que son gromets con resorte con diferentes magnitudes: 0, 1, 2, 3. Estos van a generar presión sobre el óptodo de manera que nos permitan fijar de una manera más segura, sobre todo las regiones que tengan más pelo o que queden menos fijas o menos adecuadas a la distancia del cuero cabelludo. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo tengo harto pelo y hay algunas partes donde el pelo podría interferir y no acercar lo suficiente todo a mi cuero cabelludo, ¿cierto? De manera que en esas regiones yo tendría que poner ciertos load, spring load grommets para permitir una fijación más adecuada. Y para lo mismo, bueno, acá podemos ver los dos ejemplos de spring load grommets. Bueno, pero para lo mismo existen los estabilizadores que nos van a permitir mantener la distancia adecuada entre los diferentes optodos. Existe un concepto que es muy común a la hora de hablar de todas las técnicas de registro, tanto electroencefalograma como fMRI, tomografía por emisión de positrones y por supuesto el NIRS, que son los conceptos de resolución espacial y resolución temporal. La resolución espacial tiene que ver con el grado de qué tan confiable o qué tan correcto es el registro que yo estoy realizando referido a una región en particular. Si mi optodo se mueve, entonces yo voy a estar perdiendo mi resolución eh, espacial. Por otro lado, la resolución temporal tiene que ver con el grado de coincidencia entre, por ejemplo, la actividad cerebral y el registro. Y en ese contexto entra mucho más que ver, por ejemplo, la frecuencia de muestreo o sampleo, que fue lo que ya comenté previamente. Entonces, teniendo claro más o menos cómo es la estructura anterior y posterior del núcleo o de mi módulo principal, es importante considerar que a la izquierda, es decir, donde están los puertos de triggers, las fuentes y los detectores, vamos a tener todas las cosas que van hacia el participante, es decir, la gorra, los electrodos, los gromets, etcétera. Y para la derecha vamos a tener todo lo que es el software de registro o de análisis de datos, en el caso de que se quisiera hacer, por ejemplo, un experimento con feedback en tiempo real.
Y a partir de esta cara del módulo principal del NIRS, tenemos lo que es Aurora, que es el software que está diseñado particularmente para trabajar con NIRSport 2. Otra característica fundamental que creo haber comentado previamente, pero es interesante a la hora de considerar los diferentes experimentos que se pueden hacer, es que es portable y wireless. Es decir, al tener una batería interna y al no necesitar nada más que únicamente ese módulo, bueno, y además viene con un bolso, los experimentos se pueden hacer en movimiento. Imagínense que ustedes quisieran registrar cómo, en el caso de pacientes con Parkinson, cuyo síntoma principal o más, bueno, uno de los síntomas más comunes es un problema con la marcha. Imagínense que ustedes quisieran registrar eso. Con NIRS ustedes pueden hacerlo. NIRS por todos les va a permitir hacer un registro sin estar conectado a ningún cable más que solamente el módulo, de manera que uno puede caminar, saltar, correr utilizando este dispositivo. Además tiene este otro bolso que se puede poner tanto en la cintura como en la espalda. Respecto al concepto de las gorras, algo comenté previamente sobre diferentes configuraciones posibles, pero en general a la derecha ustedes pueden ver lo que se llama la configuración 10.5, que tiene que ver con las distancias que van a existir entre mis fuentes, que están en rojo, y mis detectores, que están en verde, de manera antero-posterior, es decir, desde la nariz hasta la región occipital, vamos a tener unas distancias de 10 centímetros, mientras que de manera coronal, es decir, eh, en este caso horizontalmente, pero de oreja a oreja, vamos a tener unas distancias de 5 centímetros. Y podemos ver que están en esta configuración en particular, los diferentes optodos van a estar configurados de una manera estándar e intercalada entre detectores y emisores, que por lo general se hace así. Sin embargo, si ustedes quisieran hacer un experimento con otras regiones por ejemplo más frontales, ustedes podrían configurar los optodos para que queden colocados en esta posición, o si quisieran hacer algo más bien occipital, por ejemplo, también se puede realizar lo mismo. Y esta vendría a ser la configuración general de cualquier experimento en el cual tenemos un participante observando en pantalla algún tipo de estímulo, el NIRS conectado al sujeto, el NIRS conectado a, bueno, este es un ejemplo estándar, pero imaginen que este vendría a ser NIRS por 2, una caja de triggers que nos permite identificar los estímulos que se están siendo presentados y cómo el computador estaría conectado a esta caja de triggers, permitiendo de alguna manera poder saber cómo el registro de la actividad del cerebro es contingente a la presentación de las imágenes o el estímulo que se está presentando, sean visuales, auditivos, perdón, o táctiles. En este sentido, el NIRSport 2 recibiría ambas fuentes de información. Por último, referido al NIRSport 2, como les comentaba, NIRSport 2 tiene su propio software que se llama Aurora, que es el que pueden ver en pantalla. A la izquierda tengo un ejemplo de lo que se llama un topo plot, es decir, es un ejemplo de los canales, o mejor dicho, de los diferentes optodos que estoy registrando. Y a la derecha una imagen en la cual se ve en verde donde hay mayor actividad y en rojo donde hay menos actividad en función de la configuración que se está utilizando. Estas son imágenes que vienen por defecto en el software. Y esto puede ser, como les comentaba, conectados a través de cable USB o a través de Wi-Fi. De manera que cuando se quiera hacer un experimento que requiera movimiento, que requiera no estar conectado, uno puede utilizar únicamente la conexión Wi-Fi para poder realizar el registro en tiempo real. Y eso es muy interesante porque ustedes van a poder observar cómo la actividad del sujeto cambia mientras está realizando tareas que requieran el movimiento, eh, y viceversa. Okay. Para hacer la configuración de Aurora es necesario, en primer lugar, identificar los dispositivos, los devices que se encuentran disponibles en el caso de que no se encuentre ninguno observado, es decir, una vez conectado por USB o por Wi-Fi. En este caso, la imagen de ejemplo está conectado por USB. Si fuera Wi-Fi aparecería otra foto, pero conectarían el dispositivo
y si no aparece se pondría en refrescar. Una vez identificado el dispositivo, aparecería acá qué dispositivos están disponibles y cuáles no están disponibles, y en función de y qué tipo de registro se está realizando. Luego se tiene las configuraciones de optodos. En función de los experimentos es posible tener diferentes configuraciones y por lo tanto, si ustedes tienen 3 experimentos, el experimento 1, el 2 y el 3, y cada uno tiene sus diferentes configuraciones, ustedes van a poder indicarlas aquí. Y si no tienen ninguna, deberían crear una nueva configuración. Acá tengo 2 ejemplos de configuraciones. Bueno, estas son las que vienen disponibles, pero uno puede generar configuraciones custom, es decir, dedicadas únicamente al experimento que ustedes quieren realizar, y eso uno lo va a realizar cuando ya tenga un mayor nivel de conocimiento respecto a la técnica y respecto al fenómeno que se quiere observar. Pero por ejemplo, acá tenemos una configuración más bien orientada a actividad occipital, Pareto occipital, mientras que acá tenemos la configuración clásica, que es la que ya les había comentado al principio, que vendría a ser eh, esta más bien frontal sensoriomotora, ¿cierto? Luego de seleccionar la plantilla, hay que ir a editar y configurar la tasa de sampleo que se quiere utilizar. Eh, por defecto hay 1 o 2 columnas y luego habría que colocar iniciar. Como pueden ver, estas son las 2 configuraciones que uno puede utilizar y mm, no sé si se entiende esta idea, pero yo puedo aumentar la tasa de sampleo en función de las filas que yo estoy presentando aquí, ¿sí? Bueno, esto lo van a poder observar con mayor detalle cuando estén trabajando con el dispositivo en general. Pero yo puedo modificar la tasa de sampleo que quiero utilizar con la técnica. Y luego está la configuración automática o la calibración automática, que se ve más o menos como se plantea en pantalla. Eh, a la izquierda eh, está la posición de los electrodos y también está el color, que me va a indicar como el nivel de conexión que existe entre los diferentes dispositivos, o sea, entre los diferentes óptodos. A ver, no sé si se alcanzan a ver esto, pero en este ejemplo yo aquí tengo que en rojo, por ejemplo, eso significa una mala conexión entre los diferentes óptodos. Sin embargo, a la medida que va avanzando la calibración, esta conexión roja pasando a amarillo va a pasar finalmente a verde, indicando que la configuración ya está lista para poder, o sea, que los optodos ya están calibrados adecuadamente. En algunos casos existen algunos que no quedan adecuadamente calibrados y en ese caso hay que entrar a colocar de mejor manera el optodo, volver a sacarlo, volver a ponerlo, etcétera. Puede que hayan ciertas interferencias que no esté permitiendo un buen registro. Bueno, por último, bien brevemente quiero comentarles algunas aplicaciones. En primer lugar están los registros en niños. Y esto me parece particularmente interesante porque hay experimentos en los cuales se trabaja incluso con bebés, porque al ser muy poco invasiva la técnica y muy fácil de colocar, es decir, uno puede colocar los optodos en la gorra y colocar simplemente la gorra en el sujeto, no es como en el EEG donde uno tiene que colocar los electrodos en la cabeza del sujeto, uno puede mantener los optodos en la gorra. Y se han realizado experimentos en niños para estudiar apego, me parece, o cosas, o sea, o actividades motoras. Lo mismo con desórdenes cognitivos, ya les comentaba, por ejemplo, si es que alguien tiene algún tipo de problema motor, etcétera. Hiperscanning, cuando uno tiene, por ejemplo, más de un sujeto realizando una tarea colaborativa y se quiere realizar un registro al mismo tiempo, es posible tanto utilizar un solo NIRS como 2 NIRS. Es conveniente utilizar 2 módulos porque por el número de canales que se quieren utilizar. Pero es posible generar más de un canal y colocarlo en 2 sujetos utilizando un solo módulo.
experimentos de movimiento balance, esto queda relativamente claro, como ya les comenté, el NIRS Port 2 es portable y por lo tanto permite hacer experimentos realizados con movimiento, neuropsiquiatría, interacción social, lenguaje y rehabilitación relacionadas con stroke. Todos estos experimentos están por lo general vinculados con la posibilidad de generar registros de manera no invasiva y que por lo general se involucran con sistemas motores o, bueno, alteraciones no he hecho alteraciones, pero procesos cognitivos vinculados principalmente con la actividad cortical, es decir, bien superficial. No es posible hacer un registro a profundidad con NIRS. Aquí tengo un par de ejemplos de experimentos. Por ejemplo, el rol de la corteza de las regiones premotoras en tareas duales, en el, en el control saludable y, bueno, en personas con esclerosis múltiple. Acá se hace un registro de los sujetos, pero en estos experimentos se utiliza el NIRS Port 1. Sin embargo, me interesa que ustedes puedan ver un diseño básico en el cual yo puedo tener un grupo control y un grupo experimental y utilizar la misma tarea y el mismo registro para luego, o el mismo tipo de registro, para luego yo observar cuáles son las diferencias que yo puedo observar en función de la técnica. Por otro lado, tenemos experimentos de tratamiento. El efecto positivo de moderar bueno, del ejercicio de intensidad moderada en las neuronas espejo. Como les comentaba, en realidad el experimento evalúa los cambios antes y después de un tratamiento, como pueden ver. En general aquí están mostrando el registro post tratamiento y podemos ver las curvas del grupo control y las curvas referidas al grupo experimental. Esas serían como las curvas por medio en las diferentes regiones de registro de mi grupo control y de mi grupo experimental. Como podemos ver, mi grupo experimental describe una mayor amplitud en el cambio de la actividad de oximoglobina. Y por último, otros experimentos también vinculados con el movimiento serían, por ejemplo, el tai chi en la corteza prefrontal, o sea, cómo funciona el tai chi en la oxigenación prefrontal en sujetos adultos. Una de las cosas que se está haciendo harto con el NIRS es evaluar cómo fenómenos que ya han sido descritos, por ejemplo, con el EEG, que mantienen una invasividad similar, solamente que es más práctico, es tratar de ver cómo esos fenómenos pueden ser replicados con otra técnica que es igual de sencilla de aplicar, e incluso más sencilla, de manera de que se puedan generar nuevas features o nuevas características para extraer, para identificar o para evaluar diferentes fenómenos. Por ejemplo, se sabe que la corteza premotora está o la corteza motora suplementaria, mejor, está vinculada con procesos de movimientos imaginarios. Y eso se ha identificado a través del EEG. Entonces yo también puedo plantear un experimento más bien con un corte técnico que se vincule con la idea de, ¿puedo yo con NIRS identificar los mismos fenómenos que yo puedo diferenciar utilizando el EEG, por ejemplo? Y por último, algo que me gustaría comentar respecto a las aplicaciones del NIRS son las interfaces cerebro-máquina, que al tener poca invasividad y al ser muy sencilla de aplicar el registro del NIRS, es posible proporcionar feedback de manera inmediata y contingente a propósito del registro de la actividad del cerebro, de manera que los participantes puedan ser entrenados a mejorar, por ejemplo, el flujo sanguíneo de determinadas regiones del cerebro. Imagínense una tarea de nuevamente imaginarse un movimiento, esa tarea se llama motor imagery, y en alguien que no tiene un brazo, por ejemplo. Si es posible identificar el movimiento imaginario o mentalizado, mejor dicho, utilizando NIRS, entonces es posible dar feedback y indicar a los participantes que lo están haciendo de manera exitosa. Y como es posible dar el feedback a través de eso, entonces es posible retroalimentar
y facilitar o mejorar la capacidad de imaginar el movimiento. Acto seguido, eso se puede complementar con elementos de robótica, de manera que se pueden utilizar, por ejemplo, brazos mecánicos siendo controlados por la actividad de mentalizar o imaginar el movimiento de tus manos. Y de esa manera se pueden restaurar determinadas funciones que han sido alteradas por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o incluso eh, simplemente personas que no tienen el brazo o ese tipo de situaciones. Y bueno, eso es todo.